Bueno, cuando hay un niño con síntomas o que presenta problemas en el colegio o problemas emocionales, siempre hay un adulto, o varios, o dos adultos, el padre o la madre, que están preocupados por él. ¿Sí? Y hay un mundo de hermanos también a veces. El punto de contacto, el punto de partida es la preocupación parental. Entonces, la cuestión que se plantea ahí es cómo incluir al niño también en el proceso, en la terapia misma, en el trabajo con el niño. Y ahí es muy importante que el terapeuta siempre esté pensando en el niño, desde que habla con los padres, imaginarlo, imaginar su mundo, sus propias dificultades, su punto de vista además. Porque un problema en el trabajo, en terapia familiar con niños, es que uno puede olvidar al niño y quedarse con el mundo adulto, hablar con los padres pensando que eso es suficiente para que cambie el niño y olvidando que esa terapia es una terapia del niño también y que es importante que sea una buena experiencia para el niño, porque puede tener varias otras terapias de su vida. Para trabajar con niños en el contexto de un trabajo con la familia que incluye a padres y eventualmente hermanos, es importante instalarse como, yo diría, en un modo lúdico. ¿Sí? O sea, una manera lúdica de relacionarse con el niño que es natural para el niño. No implica necesariamente un juego formal. El juego está en cada momento. Uno puede dibujar, tomar un objeto, intercambiar. O sea, el modo lúdico es lo básico, más que un juego que podría ser también una actividad lúdica. ¿Cómo le explicamos a los padres que ellos son importantes en el proceso para ayudar a su hijo? Porque muchas veces llevan al hijo y lo quieren dejar. Sí, sí, sí. A ver, los padres tienen la preocupación por el hijo. Eh, Ellos son el contacto además con el terapeuta. Ellos plantean el problema y esperan que uno ayude al niño o niña, pero también ellos tienen mucho que hacer. Podrían ser un gran recurso de ayuda a los niños, porque ellos viven con el niño, están en la casa con él todo el tiempo, y ellos entonces son parte, en alguna medida, uno podría decir, parte del problema, pero también parte de la solución. Por eso que es importante la relación con los padres. ¿Y cómo podríamos convencer a estos padres de que ellos son importantes en eso? Mira, qué interesante pregunta, cómo convencer. En general, yo creo que no es difícil convencerlos. Si uno arma una alianza con los padres, los ayuda a comprender que ellos pueden ser parte de la solución, yo creo que la mayoría de los padres se convencen. No es, no es algo difícil. Y se incorporan naturalmente a una ayuda al hijo. Quizás eso que estoy diciendo puede ser más complejo en los niños más grandes, más cerca de la adolescencia o en la adolescencia media, cuando esperan que el hijo solucione sus problemas, porque hay una etapa de mayor autonomía. ¿Y cómo y por el otro lado, cómo se le explica al adolescente que los padres van a trabajar con él? Sí, también no es cuando adolescente. cuando adolescente, claro, que a veces espera una privacidad, una terapia para él. Yo diría que hay dos modos o dos situaciones. Uno es que los padres son importantes, hay afecto, hay preocupación y es natural que los padres se hagan partícipes del tratamiento. Y otra es cuando un adolescente tiene situaciones de riesgo, cuando tiene conductas de riesgo. Conductas de riesgo me refiero a adicciones, consumo de droga o conductas de riesgo físico, por ejemplo. O cuando hay ideación suicida. Ahí
ahí es importante convencer al hijo de que necesita una ayuda también que incluya a los padres. O sea, ahí puede ser complicado tratar al hijo solo en una situación en que los padres también están viviendo el problema con el niño todos los días. Entonces, ahí puede ser más complejo armar un equipo con la familia. Pero a veces la gravedad es tal que se arma en forma, hay que armarlo, digamos, naturalmente. Y sí, en la alianza, en lo concreto, en las sesiones, hay que ser cuidadoso con el adolescente cuando están los padres. ¿Cuáles son los beneficios de hacer terapia familiar cuando hay un niño con síntomas o un adolescente con síntomas? Los beneficios, básicamente, yo lo resumiría en trabajar, enfocar el contacto, la relación del adolescente o el hijo con sus padres, que es un factor protector, porque la terapia está reducida a un rato, 1 hora por semana, y el adolescente vive todos los días con sus padres. Y en ese sentido, por eso que los padres pueden ser una ayuda muy necesaria, digamos. ¿Y por qué crees que no es considerado por todos los terapeutas o perspectivas epistemologías, digamos, Sí. la participación de los padres, si son tan importantes? Sí, bueno, yo pienso que son importantes. Claro, hay líneas terapéuticas que se enfocan más en el niño individual, pero todos los terapeutas que trabajan con niños entrevistan a los padres. Con los adolescentes también, muchas veces entrevistan a los padres. ¿Y cuándo no se tendría que trabajar con los padres? Por ejemplo, cuando un adolescente es suficientemente autónomo, no tiene una sintomatología grave, problemas graves, ahí yo considero casi obligatorio que se incluyan los padres. Y cuando puede él hacerse protagonista de su propia terapia, el propio adolescente. ¿Y qué pasa cuando uno no puede traer a los papás a terapia? Cuando uno no lo puede traer, Asesino. el hijo lo podrá traer. Habría que trabajar con el hijo para que los traiga. Si es, por ejemplo, si es una situación de riesgo. Si hay conductas de riesgo, ideación suicida. Pero cuando no hay conducta de riesgo, No. pero podría haberla a futuro. Podría haberla a futuro. Yo creo que el hijo puede ser un niño, niña, puede ser un buen vehículo. Es raro en realidad, y es de esperar que no ocurra, que uno tenga que contactar directamente a los padres pasando por la voluntad del hijo. Todo esto que estoy hablando tiene que ver cómo construir una alianza. Y cómo construir una alianza con un individuo, un niño, un adolescente, sin pensar que es un individuo aislado de su mundo. Claro. O sea, qué habilidades tener para trabajar con niños y sus familias. Mira, quizás hay que ser un poco niño. Una habilidad para identificarse con el niño, sin dejar de ser adulto. Quizás eso es lo central. Ahora, la conexión con el niño puede implicar, o debe implicar un aspecto lúdico, que también es una habilidad. Eso es parte de conectarse con el niño, es como natural para el niño, la conexión lúdica. Bueno, los adultos también jugamos. Eso. ¿Y alguna otra habilidad que tú creas que un terapeuta debiera desarrollar, un terapeuta familiar? Sí. Quizás otra habilidad importante o recurso
es que si uno trabaja con niños, es bueno tener presente el niño propio. ¿Mm? Eh, para empatizar con el niño, para comprender su punto de vista, aliarse con el niño, es importante tener muy claro la historia del niño propio. ¿Mm? Y yo pienso, digamos, que el niño propio uno siempre lo anda trayendo, es difícil deshacerse de él. Y respecto al trabajo del terapeuta, ¿cuál es la importancia del trabajo del terapeuta, de la persona del terapeuta, Sí. al momento de ser terapeuta familiar? Sí. Bueno, Empieza con la pregunta. claro, la importancia del trabajo en la persona, el terapeuta, para ser terapeuta familiar y trabajar con niños, yo creo que tiene que ver con desarrollar una sensibilidad que ayude a conectarse con el niño. O sea, en la medida en que uno se conoce, trabaja la propia historia y tiene claras las sensibilidades que tiene, va a ser mejor, va a ocupar mejor el rol de terapeuta con los niños, digamos. Y eso supone un trabajo personal, porque el trabajo personal con la persona terapeuta igual es volver a ser niño también. Un elemento importante que se plantea en las terapias que incluye a niños, sobre todo a niños eh, más grandes o adolescencia media, es construir un espacio de privacidad válida con el niño. Válida en el sentido de que real, en el sentido de que si el niño me habla en sesiones privadas, individuales, de situaciones de riesgo, yo estoy obligado a comunicarse a los padres. Entonces, yo considero mejor explicitar con el hijo, el adolescente en general, que es una conversación que vamos a tener privada y que si yo considero que los padres deben saber algo, primero lo voy a hablar con él. Lo voy a convencer de que es necesario que sepan. O sea, no hablar con los padres a espaldas del niño de algo que es importante, porque ahí se pierde la confianza con el adolescente. ¿Mm?